Hola a todos, bienvenidos a tu canal de Todo con JP. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Es algo que yo valoro y agradezco como tú no te imaginas. Hoy yo voy a ser completamente honesto contigo. Ya como lo dice el título de este video, te quiero hablar con toda la sinceridad del mundo. Pues una de las cosas que me motivó a crear contenido es poder llevar a la pantalla la realidad de alguien que tocó fondo y que intenta levantarse. Alguien que lucha por sus sueños mientras va llevando un mensaje de que sí se puede, siempre y cuando te agarres de Dios y pongas de tu parte. Pero al mismo tiempo también soy humano y muchas veces yo lucho conmigo mismo. Te invito por favor a que te quedes hasta el final de este video y así te enteras de mi más reciente recaída. Y las últimas semanas, ni yo sé qué me estaba pasando. Empecé a perder el enfoque, dejé que el cuerpo decidiera por mí y comencé a dejar otra vez que la mente me dominara. Eso puede ser un error muy grave cuando alguien intenta levantarse y está luchando día a día con cosas que mantenían a uno estancados. La intención de mis videos no es exagerar, no quiero dar lástima, es todo lo contrario. Es venir a mostrar la realidad de un ser humano que simplemente intenta hacer lo correcto. Quizás pueda motivar a alguien que lo necesite o quizás puede evitar que alguien cometa los mismos errores. Yo por años estuve poniendo excusas y me ha costado bastante estar en el lugar que estoy ahora. No puedo permitirme volver a recaer y no quiero cometer los mismos errores. Simplemente vengo a hablarte de frente, vengo a decirte lo que me ha sucedido y espero que tú también puedas tomar ejemplo, porque es de humano fallar y esto no puede pasar a cualquiera. Y mira, no poniendo excusas, porque yo tengo 42 años. Yo soy una persona adulta que puedo controlar mis acciones y mis decisiones. Pero el estrés y la fatiga muchas veces son factores que pueden afectar tu rendimiento y tu enfoque. Yo he estado trabajando bastante últimamente. Aparte de mi trabajo a tiempo completo y las 3 noches que yo cogí en el bar los viernes, sábado y domingo, yo he comenzado a trabajar 4 noches en el bar ahora, de viernes a lunes. Eso le ha agregado bastante estrés a mi vida, le ha agregado mucho cansancio, mucha fatiga y simplemente se ha convertido en demasiado. Financieramente me está yendo mejor, no lo voy a evitar, pero tuve una recaída y creo que es algo que simplemente lo quería comentar contigo. No quiero venir en los videos simplemente a decirte que soy el mejor, motívate, sigue hacia adelante, si yo puedo, tú puedes. Yo quería que tú vieras que yo también fallo, que yo también tengo 1000 errores que reparar. Pero por eso estamos aquí. Es lo que nos hace mejor cada día. Reconocer que estamos mal y volver a retomar el camino. ¿Y a qué le llamo una recaída? A volver atrás. A volver a hacer algo del pasado que simplemente hemos mejorado o que dejamos de hacer por completo. Una recaída en un buen español es meter la pata nuevamente. Y en mi caso ha sido volver a tomar más alcohol de lo normal, abandonar el gym, dejar que los pensamientos negativos se apoderen de mí en las últimas semanas, llegar a un punto de que puse excusas y ni publiqué mi video semanal. En casi un año, ese video semanal de YouTube siempre ha estado ahí. Es un orgullo, es un compromiso, es algo que vale bastante para mí. Y el no publicarlo es algo que me hizo de verdad pensar y me hizo sentirme bastante mal. Porque yo estoy predicando una cosa, pero en las últimas semanas he estado haciendo otra. Y de eso se trata, de ser transparente, de ser honesto, de ser sincero en lo que publico. Y por eso tomé la decisión de hacer este video, para hablar contigo real, para tener una conversación normal, simplemente para decirte, hey, mira, yo también sufro, yo también padezco, yo también siento. Yo no solo vengo bailando, ni haciéndote un video bonito, ni haciéndote un chiste en las redes. Yo también estoy tratando de superarme. Yo también estoy batallando con mis propios demonios al mismo tiempo que te estoy diciendo que vamos a levantarnos, que vamos a ser alguien en la vida. Y por eso tomé la decisión, porque no me da vergüenza. Yo creo que es la mejor manera de demostrarte a ti de que cuando se quiere se puede, de que no importa cuántas veces caigas, hay que seguir luchando. Y nada, eso ha estado pasando en las últimas semanas, pero ya no, porque llegó el momento que me di cuenta, llegó el momento en que me dije yo mismo, pero ese no soy yo, este no es el mensaje que tú das en las redes,
Este no es el mensaje que llevas en tus videos. Yo no puedo tirar por el inodoro lo que me ha costado tanto lograr. Yo no puedo decirte en un video, yo estoy luchando por mis sueños, yo puedo, yo estoy enfocado, yo estoy luchando por mis metas y detrás de cámara haciendo lo contrario. Eso no es justo para ti. Tú te mereces más y te mereces algo mejor. Si yo estoy intentando ser la mejor persona que pueda ser cada día, no puedo decir una cosa ante la cámara y detrás hacer otra. Así que vamos a luchar. Yo lo estoy intentando. Yo estoy batallando y si yo puedo, tú puedes. Así que han sido varias semanas de pelea, de batalla interna. Pero lo bonito de la vida y lo que hace un hombre mejor ser humano es reconocer, es aceptar, es hablarte a ti mismo. No hay un mejor consejero que tú mismo. Me senté, me frené, me paré y aquí estamos. Y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros. Y yo espero que si tú has avanzado y has recaído, que veas este video y entiendas que eso no es nada. Eso le puede pasar a cualquiera. Somos seres humanos y nadie es perfecto. Y mira, yo sé más que nadie que es súper difícil avanzar cuando tienes pocos recursos, cuando solo tienes un montón de sueños y metas y ni siquiera sabes por dónde empezar. Pero es muy fácil retroceder porque todos somos humanos y cometemos errores. Pero bien lo dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es válido retroceder y caer, pero no podemos quedarnos ahí. Se trata de recapacitar a tiempo, se trata de reconocer que no lo estás haciendo bien y se trata de retomar el camino correcto. El proceso duele, hermano, hermana. El proceso es bastante difícil, pero vale la pena, te lo digo yo. Y gracias por llegar hasta aquí. Para mí es un honor, para mí es un placer poder llevar un mensaje de motivación, poder contar mi historia ante una cámara, poder decirte de que sí se puede, de que le metas ganas, de que caerse, recaerse, no debe detenerte, de que es tiempo ya de dejar de poner excusas, de que si te agarras del Creador y pones de tu parte vas a lograr lo que te propongas en la vida. Yo no me voy a rendir, yo estoy aquí, acabo de tener una recaída y ¿qué? Mientras respire, mientras vida tenga, voy a seguir luchando porque me lo propuse, porque mis hijos se merecen lo mejor. Mi familia merece lo mejor de mí. Mis amigos y la gente que apuesta a mí están esperando lo mejor de mí. No es tiempo de rendirme. Simplemente recaí, lo reconocí y aquí estamos. Vamos a seguir adelante y espero que tú hagas lo mismo. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Esto es De Todo con JP. Nos vemos la próxima semana y un montón de bendiciones para ti.